Hoy, mi gente, vamos a reaccionar a un vídeo. No solo eso, a un vídeo que subieron en YouTube. Ok, vamos a ver. Conoce al francotirador más letal de todos los tiempos, sorprendente o como se llame. Perdón, lo siento. Video recomendado. No, este no es. A ver. Ahora sí. Video recomendado por Ambi. Es un poco tonto, lo siento. Así que, pues nada, vamos a verlo. Le estoy dando, lo prometo. Vamos, vamos. No puede, no quiere, no En un quiere. día de Ahora, invierno brutalmente frío de 1939, madre mía. mientras el sol salía sobre los bosques de Karelia en Finlandia, los soldados soviéticos marchaban a través del bosque nevado. No sabían que esos serían sus últimos momentos. Mientras los Es raro ver a sorprendente. Sí, se llama sí, sorprendente en todo serio. Normalmente es súper más friendly, más amistoso. hombres avanzaban por el terreno nevado, una bala silbó en el aire y mató a uno de los soldados en un instante. Sí conozco este caso. Los O hombres sea, del francotirador este, que era una leyenda. restantes de repente se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y Con corrieron a dibujo. cubrirse. Pero no importaba dónde intentaran esconderse, gradualmente fueron eliminados uno por uno. En cuestión de minutos todo el grupo había muerto. Pero ¿quién o qué estaba detrás de su desaparición? La respuesta se encuentra a unos 300 metros de distancia. 300 machos, es muchísima distancia. Al principio es prácticamente imposible verlo, Para la arma de la época era demasiado. pero bajo la nieve, con un rifle en la mano, se encuentra el francotirador finlandés Simo Häyhä, también conocido como la Muerte Blanca. Dios. Aunque parezca una hazaña extraordinaria, este fue Este cabrón se metía nieve en la boca para enfriar su temperatura, una cosa así súper rara. Y para mantener la posición firme, unas cosas así. solo otro día más para Häyhä. Cuando terminó la guerra de invierno en marzo Creo que era para evitar que su aliento se mirara pues de lejos, que su aliento sea visible. Se metía nieve en la boca, cosas así, no para de sobrevivir. 1940, había derrotado a más de 500 soldados soviéticos por su cuenta, Dios. lo que lo coronó como el francotirador más peligroso que alguna vez haya existido. Sin embargo, a pesar del asombroso logro de este hombre, su historia no es muy conocida. Entonces, ¿quién era realmente Simo Häyhä No voy a hacer chistes. y cómo se convirtió en el francotirador más Me peligroso? niego. Se le derrite la cara. Nacido en 1950 en Raitijärvi, sureste de Finlandia, Häyhä fue el séptimo Es casi el nacido meme en de 1950 en bebé tosiendo contra bomba de hidrógeno. Raitijärvi, Me recuerda eso. sureste de Finlandia. Se le pone aquí la bomba y ya estaría, no veo. Häyhä fue el séptimo de 8 hijos en una familia de agricultores. Cuando no estaba ayudando a su familia en la ¡Ey! No es Arthur Morgan de Red Dead Redemption. Míralo. Tremendo cameo. granja, disfrutaba de pasatiempos como disparar y esquiar. Con frecuencia salía a cazar zorros, a pesar de que la pequeña No, los zorritos, ¿por qué? Qué bonitos que son. estatura y la No puede, son muy bonitos. velocidad del animal los hacen Tengo mi tuber de un zorro, por cierto. Del anterior canal. notoriamente difíciles A ver. Dios, qué viejo que te mata cuando estaba aprendiendo recién sobre aprender a hacer la I2D. Es que mal hecho está, me cago en la chota. ¿Cómo he avanzado? ¿Cómo he mejorado? ¿Cómo se nota? Lleva a este punto. Es que está muy mal hecho, es terrible. Dios mío. Algunas cosas son salvables, pero otras no tanto. Entonces, bueno, me trajo nostalgia. Dios mío. A ver. Ahora, ¿cómo se nota que he mejorado a la hora de hacer modelo VTuber? Y está haciendo otro, pero bueno. de cazar. Fue aquí donde Häyhä perfeccionó sus habilidades de caza de francotirador, afinándolas hasta un punto que resultaría vital más adelante en su vida. Y no pasó mucho tiempo antes de que la habilidad de tiro del finlandés se convirtiera en algo más que un simple pasatiempo. Empezó a participar en competiciones de tiro, que casi siempre ganaba. Simo Bueno. tuvo tanto éxito que se decía que la casa Häyhä estaba llena de todos los trofeos de tiro que había ganado cuando era joven. Con sus habilidades como francotirador, no es de extrañar que en 1922, Lo a la edad de reclutaron. 17 años, Häyhä se ofreciera como voluntario para la Guardia Finlandesa, una Él se ofreció. organización paramilitar que brindaba entrenamiento militar a sus miembros. Pero después de esto ya no hubo vuelta atrás para él.
Esta primera prueba del entrenamiento militar que recibió eventualmente lo llevaría a una vida lejos de la granja y a presas mucho, mucho más grandes que los zorros. Pero antes de Besitos, profundizar zorros. más, ¿por qué no pruebas tus habilidades de puntería presionando los botones de me gusta y te suscribes al canal? Recuerden, denle like y suscríbanse al Elemiao, mejor canal de reacciones del mundo. Ok, ya. Mira cómo estás a la altura de Simo. ¿Listo? Excelente. Sigamos. Solo 2 años después, a la Esa cara. edad de 19 Está un poco triste, mi muchacho está un poco triste. años, Haya, Sabe lo que le espera y no quiere. de 1,5 metros de altura, comenzó un servicio militar obligatorio de 15 meses, como miembro del batallón de bicicletas. Sí, escuchaste Ah, bien. Puede parecer una incómodo, ¿no? broma de mal gusto, pero a principios del siglo XX, la infantería en bicicleta era importante para maniobrar a los soldados entre los campos de batalla a través de bicicletas militares. No me Además sabía eso. de pedalear sin parar, Simo claramente adquirió algunos conocimientos militares. Cuando fue dado de baja con honores, ya había sido ascendido al rango de cabo. Después de sus hazañas en el ejército, era de esperar que la carrera de francotirador de Simo despegara. Pero ese no fue el caso, al menos no inmediatamente. Después de completar su servicio en el batallón de bicicletas, regresó a su casa y volvió a trabajar en la granja. No parece parte de la Ok. historia de un héroe, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que hizo. En la década de 1920, la Guardia Civil finlandesa equipó su arsenal con el rifle Mosin Nagant M2830, en sustitución del M91 Mosin Nagant del No soy gringo, no le sé las armas, lo siento. ejército ruso. Para mí las dos son iguales y ya está. Este rifle de cerrojo operado manualmente fue mucho mejor que su predecesor, con Ah. una mira trasera mejorada y cargadores diseñados para El fondo del que está usando para los videos mucho mejor me recuerda a un juego móvil que juega en su momento. que su predecesor. No creo que lo pueda encontrar Con una si lo hubo. Lo encontré, macho, lo encontré. Oh, joder, era llovido de esta cosa. Dios, tal vez alguien lo reconoce. No sé si lo no sé. Me sale como hacker, si literalmente se llama hacker, me parece el nombre. Así me sale. Dios, qué recuerdo, desbloqueé recuerdos, no vea. Era muy divertida esta porquería de juego. Dios mío, joder, es como, no sé, no sé ni cómo compararlo. Battle Royale, no sé, no, mejor ni lo comparo porque no, hay que estar viendo un video de... Oh, joder. Música de fondo, básicamente, un segundo. Listo, es que se parece un montón el fondo, es full este rollo de este juego. Pero bueno, mira me trajo nostalgia. trasera mejorada y cargadores diseñados para evitar atascos. Aún más importante, a los soldados finlandeses Seguirá abierto, o sea, se puede jugar todavía. que habían servido en la Guardia Civil, se les dio la opción de comprar parcialmente el rifle Ah, M2830 para quedárselo ellos mismos. Me gusta imaginar que Simo era el primero en la fila. Como era de esperar, no perdió tiempo en familiarizarse con el arma. Y sorpresa, Simo era un as con el M2830 en sus manos. Pregúntale al mayor Tapio Sarelinem, un hombre que había tenido el privilegio de presenciar de primera mano las habilidades de francotirador de Simo. ok. En una ocasión, Tapio vio a Haya dar en el blanco con precisión a unos 150 metros de distancia. Eso es bastante, teniendo en cuenta que su rifle no tiene ni mira. Tiene la mira esta que se le llama mira metálica, que es la que la quieren por defecto con el arma, básicamente no tiene mira. ¿Y si Es bastante, sí. fuera una casualidad? Bueno, aparentemente no, considerando que alcanzó ese objetivo la asombrosa cantidad de 16 veces. Ah, Y mencioné que alcanzó ese objetivo 16 veces en a ver, solo tenía que estar el arma y disparó, o sea. Entiendo que eso es un mérito, pero simplemente tiene tiene el arma quieta y dispara, o sea, si lo lograste una vez puedes dispararla 20 veces si quieres, o sea, con la primera ya está. solo un minuto. Me pregunto, La cantidad me parece tan increíble. ¿alguien comprobó realmente si este tipo era una forma temprana de inteligencia artificial? Un poco rara la comparación, pero si tú me lo dices, no me voy a echar GPT haciendo eso de momento. De momento. Lo que hace que este logro sea aún más increíble es el hecho de que Haya habría estado usando su rifle M2830 Me encanta el monte Fuji al fondo, Fuji japonés. y no estaba usando miras elegantes ni equipo telescópico para mejorar su puntería. Simplemente era así de bueno. Esa es la cosa, no está ocupando mira, es el detalle. Esta arma se alimenta manualmente con un cargador de 5 cartuchos. Eso significa que durante los 16 disparos, Simo habría tenido que recargar su rifle 4 veces. Sin embargo, de alguna manera, logró disparar un Ah, tiro preciso cada 3.75 segundos.
Sí, eso sí que son disparos al estilo Terminator. La verdad que sí. Si tan solo Eso tiene más mérito, que tiene que recargar. Obviamente, eso implica que tienen que mover el arma de su lugar y volver a apuntar. Ok. hubiera alguna manera de que Simo exhibiera su extraordinario talento en combate. Bueno, sucedió que durante la década de 1930, la atmósfera en toda Europa comenzó a volverse bastante amarga, y en ningún lugar las cosas se estaban poniendo más tensas que en Finlandia. Para entender por qué, primero debemos retroceder los relojes hasta principios del siglo XIX. Entonces, en 1809, Finlandia era parte del Imperio Sueco. Pero, después de su derrota ante el Imperio Ruso durante la Guerra de Finlandia, Suecia entregó Finlandia al Imperio Ruso. Poco más de 100 años después, en Ok. 1917, el Imperio Historia de la guerra. Ruso colapsó. Entonces, Finlandia aprovechó el caos para declarar su independencia de Rusia. Desafortunadamente para los finlandeses no disfrutarían de su libertad por mucho tiempo. En la década de No me sé la historia de la guerra. Mi país va a estar aprendiendo esto de los finlandeses. No, es que 1930 la Unión contra los alemanes y no sé si quieren. Soviética, bajo el Con los soviéticos. gobierno de Joseph Stalin, siguió una política de expansión territorial. Stalin temía que Alemania utilizara Finlandia como base de operaciones para atacar a la Unión Soviética. Entonces quería estacionar tropas en Finlandia y mover la frontera ruso-finlandesa 32 kilómetros al noroeste para crear Ah, una zona de amortiguamiento para proteger a la Unión Soviética de Alemania. A pesar de tener solo una población del 2% del tamaño de la Unión Soviética, Finlandia se negó. No es que a Stalin le importara. Después de la refutación de Finlandia, la Unión Soviética comenzó a invadir la frontera oriental de Finlandia el ah. 30 de noviembre de 1939, iniciando lo que se conoció como la Guerra de Invierno. Su objetivo era ocupar todo el territorio de Finlandia antes de fin de año. La Unión No pudieron. Soviética estaba tan segura de que tendría éxito que el ejército que enviaron incluso incluyó una banda militar para el desfile de la victoria planeado en Oh. Helsinki. Para ser justos, tenían una buena razón para suponer que ganarían. En total, 21 divisiones soviéticas entraron en Finlandia, con un total de 450.000 hombres, así como 6.000 tanques y más de 3.000 aviones. Todo eso en comparación con los 300.000 soldados, 32 tanques y apenas más de 100 aviones de Finlandia. No parece Pero ya tenían la ventaja del terreno. una pelea muy justa, ¿cierto? Sin embargo, si bien las masas de hombres de Stalin estaban familiarizadas con las heladas condiciones de los inviernos rusos, no estaban preparados para lo crudo que sería el clima finlandés. Las temperaturas cayeron a unos escalofriantes menos 42 grados Menos 42 grados, te cagas. Celsius, creando condiciones de frío intenso para las que las tropas del Ejército Rojo Es muchísimo, menos 42 grados. simplemente no estaban preparadas. Para empeorar las cosas, los uniformes soviéticos no eran lo suficientemente cálidos para soportar el frío, y fue aún peor para las tropas heridas. Debido a las condiciones heladas y al terreno complicado, los servicios médicos no pudieron atender rápidamente a los heridos. En cambio, muchos soldados heridos yacían heridos en la nieve. La mayoría Un poco redundante, sí. Herido, ya ser herido, de ok. las veces morían congelados. Pero los soldados no eran la única parte de la maquinaria de guerra soviética que sufría las duras condiciones finlandesas. Al igual que los hombres que las portaban, las armas soviéticas luchaban en la nieve y no estaban diseñadas para funcionar en condiciones tan extremas de frío. Oh. Las armas fallaron, los motores se pararon y los vehículos de motor se congelaron. Para empeorar aún más las cosas para los soldados soviéticos, sus vidas estaban en manos de líderes militares sin experiencia. A finales de la década de 1930, Stalin, alimentado por su paranoia ante su rival potencial, encarceló a miles de sus expertos militares y muchos también fueron ejecutados. Sí. Este evento, conocido como la Gran Purga, puede haber aliviado la paranoia de Stalin, pero su impacto fue catastrófico para la Unión Soviética, ya que el Ejército Rojo se volvió muy desorganizado y carecía de generales con conocimientos y experiencias militares. A diferencia de su enorme enemigo, las fuerzas finlandesas estaban mucho más preparadas para la guerra de invierno. Para empezar, conocían el terreno nevado del este de Finlandia como la palma de sus manos. Muchos soldados se deslizaban por el campo de batalla del Báltico con esquís, lo que les permitía Ah. lanzar ataques rápidos y ágiles contra largas y sinuosas columnas de tropas y suministros del Ejército Rojo. Y a diferencia de los soviéticos, las tropas finlandesas recibieron abrigos cálidos, evitando que los soldados Oh. tuvieran un final helado. Es importante destacar que los abrigos finlandeses también eran blancos, a diferencia de los hombres del Ejército Rojo, a
Sí, no, no fue el mejor plan. quienes se les suministraba uniformes de color caqui, Iba demasiado confiado. lo que los hacía sobresalir como 450.000 pulgares doloridos en el campo de batalla blanco e invernal. Pero había una fuerza más que empujaba a las tropas finlandesas hacia adelante en la guerra de invierno, una que Stalin nunca hubiera visto venir. ¿Alguna suposición? Sí, es nuestro hombre El prota, mi gallo. Simo Haya, Literalmente el prota de su anime. el francotirador De hecho, creo que sí tiene un anime, ahora que lo pienso. de baja estatura estaba destinado en Karelia, una región que entonces se encontraba en el Un sureste de manga sí Finlandia. tiene. Eso me acuerdo. Un manga sí tiene. Un anime no estoy seguro. Armado con su rifle M2830, el mismo que había estado usando en la granja durante muchos años, Haya lo instaló en las montañas nevadas cerca del río Kola. Aquí se ocultaba en la nieve, esperando pacientemente hasta ver a un A ver. Sí, tiene un manga. Efectivamente. Está chido. enemigo desprevenido. Después de varias horas, su paciencia se ve recompensada. Un soldado soviético emerge de entre los árboles. Haya ha estado en esta situación miles de veces antes, excepto que normalmente apuntaba a un zorro o un objetivo, no a un luchador enemigo. Se estabiliza, posiciona su rifle y dispara. La bala vuela a 300 metros en el aire antes de atravesar el uniforme Dios. khaki y enviar a un desafortunado soldado soviético a su fin. Incluso en el campo de batalla, Simo es un Sí va a morir solo, no te voy a mentir. No tan preparados. francotirador seguro, por importante que fuera acabar con tantos combatientes ¿Te imaginas que en verdad se murieron todos de frío? No, no fue que los mató. Solo los remató y ya está. soviéticos como fuera posible, a Haya no le complacía matar. De hecho, llegó a decir, solo cumplí con mi deber, y con lo que me dijeron que hiciera lo mejor que podía. Resulta que Simo cumplió muy bien con su deber. Demasiado. Prácticamente todos los días de la guerra de invierno, Haya acumulaba muertes, disparando constantemente a soldados soviéticos desde sus trincheras, cubiertas de nieve a cientos de metros de distancia. Cuando terminó la guerra de invierno, había acumulado más de 500 muertes con su confiable Dios. M2830. Se desconoce el número exacto de muertes confirmadas, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que el número está entre 505 y 542. Si eso no fuera lo suficientemente alucinante, Haya logró ese recuento en solo 98 días de lucha. Eso significa que este tipo estaba registrando más de 5 muertes de francotiradores cada día. Dios. De hecho, ni siquiera eso hace justicia a la enorme cifra de Haya. Verás, en invierno, Finlandia solo recibe alrededor de 6 horas de luz diurna, lo que significa que la mayoría de los días Haya habría tenido solo unas pocas horas para apuntar contra las fuerzas soviéticas. Para descomponerlo, Haya estuvo peleando durante 98 días, y cada día tendría alrededor de 6 horas para poder disparar de manera realista. Eso significa que en total solo habría tenido unas 590 horas en el campo de batalla en las que podría disparar su rifle en condiciones de visibilidad Dios. decente. Entonces estaba aumentando su número de muertes prácticamente cada hora que luchaba. De repente ese recuento de más de 500 muertes se volvió mucho más impresionante. Aunque Haya derribaba a soldados soviéticos prácticamente todos los días, hubo una ocasión en particular en las que sus habilidades de tiro con precisión lo habrían sorprendido incluso a él mismo. El Ok. 21 de diciembre de 1939, la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, pero Haya no estaba de muy buen humor. Solo ese día había registrado 25 muertes confirmadas, todo en tan solo 6 horas. Eso significa que Simo Ah, estaba derribando a un soldado soviético en promedio cada 14 minutos. Ni siquiera puedo terminar de ir al baño en ese tiempo. Pero no fue solo el alto número de muertes lo que convirtió a Haya en un francotirador tan letal. También fue capaz de disparar con precisión al enemigo desde grandes distancias. Normalmente su campo de tiro sería de 300 metros. Sin embargo, su muerte más larga registrada fue desde la increíble cantidad de 457 metros de distancia. rayos viejos, solo tenías que asustarlos un poco y no hacía falta desquitarse con ellos. O sea, era demasiado efectivo este señor. Como referencia, eso es más largo que la longitud de 4 campos de fútbol americano de la NFL, Dios. colocados uno al lado del otro. ¿Hay algo que este hombre no pueda hacer cuando tiene un rifle en sus manos? Probablemente te estés preguntando cómo pudo Haya, el granjero de 1,5 metros de altura que anda en bicicleta, transformarse en un francotirador tan letal. Para empezar, uno pensaría que tendría una super mira adjunta a su rifle. Me parece curioso los dibujos. El tema de los dibujos, ¿por qué son tan diferentes entre sí? ¿Qué significa eso?
O sea, él lo encarga por, no sé, una página ahí, ¿no? O cómo es la cosa. Es que eso, por ejemplo, este dibujo de aquí es muy diferente al resto, el estilo. Y este otro muy diferente al resto. Y este otro, y así, ¿no? ¿Cómo lo hará? O sea, Ir sin mira era supongo que su lo propio encarga y ya está. beneficio. La mira de un francotirador puede brillar cuando la luz se refleja en la lente. Entonces, en un intento de permanecer lo más discreto posible, Las manos todas deformes. Haya abandonó el alcance a favor del enfoque antiguo y discreto. Además de eso, una mira telescópica requiere que el francotirador levante la cabeza un par de centímetros más de lo que normalmente lo haría, para mirar a través de la lente, lo que aumenta sus posibilidades de ser detectado o disparado. Pero lo más importante es que Haya se había acostumbrado a apuntar con las miras de hierro de los rifles mientras cazaba en la granja. Sí, es cierto. Él ocupa las miras por defecto, la que ya trae el arma. Y eso significaba también de que no se opacaban, o sea, no se reflejaban, no se cubrían por la nieve, o sea, nunca le fallaba, digamos. A juzgar por el éxito que había disfrutado sin alcance, probablemente tenía razón al no cambiar su enfoque. Así que si no está roto, no lo arregles. No era solo el alcance o la falta de al que Haya se había acostumbrado. También estaba usando el rifle exacto con el que él entrenó en la granja. En lugar de cambiar a un arma más nueva y elegante para la guerra de invierno, Haya prefirió el M2830 por su confiabilidad y su consistencia de disparo. No era un arma particularmente llamativa, pero era una que dominaba. Además de eso, al ser un arma de fabricación finlandesa, el M2830 se construyó con abedul ártico, lo que evita que el arma se deforme en las gélidas condiciones Ah. finlandesas. Y en una época en la que los equipos soviéticos no podían hacer frente al frío, la fiabilidad lo era todo. La experiencia previa de caza de Simo también significó que había dominado las habilidades de la paciencia, la importancia de la respiración y la capacidad de calcular distancias incluso antes de que comenzara la guerra. Por supuesto, ahora había mucho más en juego. Ciertamente ya no cazaba zorros, pero Simo tenía todo el entrenamiento, el talento y la experiencia necesaria para convertirse en un francotirador superior. Aparte de su claro talento para disparar y su familiaridad con el M28, gran parte de lo que hizo que Haya fuera tan talentoso fue el inmenso tiempo y preparación que puso en cada disparo. Incluso en plena noche en los helados bosques finlandeses, Haya se negó a descansar. Qué agobio. Mientras sus compatriotas dormían, Haya practicó diversas posiciones de tiro y buscó las trincheras perfectas que tuvieran una visión clara de la ruta del enemigo. Pero cuando llegó la mañana no había ninguna posibilidad de que los soviéticos pudieran verlo claramente. Vestido con su abrigo blanco de invierno, Simo permanecía inmóvil en trincheras nevadas durante horas, Es que era demasiado. Una leyenda bien este man. escondido y perfectamente camuflado en su entorno Se tomó demasiado en serio su hobby. invernal. Haya incluso desarrolló algunas peculiaridades curiosas para mejorar aún más su habilidad como francotirador. Con frecuencia vertía agua sobre la nieve frente a él. Oh. Puedes asumir que es simplemente la forma que tiene Haya de pasar el tiempo mientras espera a su próxima víctima, pero entonces estaría subestimando su genio. Debido al frío, el agua se congelaría rápidamente sobre la nieve. Esto significaba que cuando disparaba, el disparo de su arma no expondría su ubicación al perturbar la nieve ligera frente a él. ¡Qué genio! Ah. Pero Simo no terminó ahí con los trucos de nieve. Literalmente comió nieve, pero no para Ahí sustentar. está, así comió nieve. Aunque Mordía sin nieve. duda el hambre lo habría puesto a prueba, ya que solo comía terrones de azúcar y pan seco, alimentos blancos que no requerían cocción y no delatarían su posición durante la época de caza. En realidad, al consumir nieve, evitó que los soviéticos detectaran la condensación de su cálido aliento Su aliento. Él ya estaba previniendo su aliento, para que te una idea. al exhalar aire frío. Vaya y se No vaya a delatarme mi me aliento. congela el cerebro con solo mirar el helado. Imagina comer trozo tras trozo de nieve súper fría. Por muy difíciles que hayan sido estas prácticas, la planificación y la dedicación necesarias para localizar la posición perfecta y permanecer discreto hicieron que a Simo fuera imposible de localizar para los soviéticos. Como era de esperar con su creciente número de muertes y sus alusiones, Simo no tardó mucho en saltar a la fama. Los periódicos finlandeses anunciaron al francotirador como la Muerte Blanca, y se convirtió en una figura heroica que podría ayudar a Finlandia a resistir a la Unión Soviética. Pronto la imagen de la Muerte Blanca quedó impresa en la mente de los finlandeses de todo el mundo. Se convirtió en un espíritu guardián Qué bizarro que lo representes así, sorprendente. legendario que se deslizaba por la nieve como un fantasma, Eso es muy raro. eliminando a los soldados soviéticos a su voluntad.
El culto a la muerte blanca era tan prominente que incluso los soviéticos comenzaron a referirse a él con ese nombre. Sin duda quedaron temblando y no solo por el frío. Creo que es seguro decir que voy a tener pesadillas retorcidas sobre la muerte blanca. Pero ¿cómo se compara con otros francotiradores notables de la historia? Bueno, cuando Simo aún era un niño, el francotirador canadiense Francis Pegamagabo estaba ¿Qué nombres? sirviendo a su país durante la Primera Guerra Mundial. En su juventud, él también fue un cazador, lo que lo ayudó a desarrollar un buen ojo para disparar. Esto se tradujo en el campo de batalla. En sus 3 años de servicio, Pegamagabo mató a unos 378 soldados alemanes, lo que lo convirtió en el francotirador más peligroso de la Primera Guerra Mundial. Ok, ok. Poco más de 20 años después surgió otro gran francotirador, pero no me refiero a nuestro chico Simo, Fyodor Okulopkov. Fue un Fío duro. El duro. francotirador soviético que sirvió en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, asistió a un entrenamiento de tiro con precisión y obtuvo la insignia de francotirador Voroshilov por su precisión. No mucho después, Okulopkov y su hermano se alistaron juntos en el Ejército Rojo. Desafortunadamente, el combate se cobró la vida de su hermano y él, muy dolido, juró vengarlo. Y es seguro decir que él lo hizo. Entre 1942 y 1944, acumuló la asombrosa cifra de 429 muertes de francotirador. Dios. Todo suena bastante notable, ¿no? Pero por extraordinarias que sean las hazañas de estos agudos francotiradores, todavía están eclipsadas por el viejo Simo. Sí, con una plantilla de más de 505 muertes, Haya acumuló al menos 127 muertes de francotiradores más que Pegamabou, 76 más que Okulopkov. Y no olvides que Haya logró su extraordinaria hazaña no en años como estos francotiradores, En 90 días y sin mira telescópica. sino en solo 98 días. Y en caso de que necesites algo más convincente, recuerda que Simo hizo todo eso sin siquiera usar una mira telescópica. Es seguro decir que no es una gran competencia por el título de francotirador más peligroso del mundo. ¿Dónde habíamos quedado con la guerra de invierno? Por muy asustado que Stalin pudiera haber estado por la muerte blanca, nunca iba a permitir que Haya se interpusiera en su plan para dominar el mundo, ¿no? Poco después de que Haya saltara a la fama, se hicieron esfuerzos para darle una probada de su propia medicina. Los comandantes soviéticos enviaron contrafrancotiradores para derribarlo, pero el finlandés también los eliminó. Entonces los soviéticos decidieron dar un paso más. Llovieron ráfagas de mortero en la zona desde donde disparaba el francotirador. Sí, los soviéticos literalmente bombardearon todo el bosque solo para acabar con un hombre, pero no iban a atraparlo Dios. tan fácilmente. Al ser tan esquivo, la mayoría de los proyectiles no cayeron cerca de él. Sin embargo, por sobrehumano que pareciera, Simo no pudo evitar para siempre el ataque soviético. El 6 de marzo de 1940, mientras defendía el territorio finlandés en los bosques de Ulisma, Simo recibió un impacto de bala en la cara. Le aplastaron la mandíbula y le volaron la mayor parte de la mejilla. De repente todo se volvió blanco para la muerte blanca, mientras se desplomaba en el XD. suelo. Después de la pelea, las tropas finlandesas descubrieron el cadáver sin vida de Simo, y a disgusto lo acostaron sobre una pila con el resto de los muertos. Sin embargo, Pero él sigue con vida. justo antes de que se deshicieran de los cuerpos, un soldado finlandés notó un movimiento extraño proveniente de la pila. La pierna de Simo temblaba. Y se pone de pie. Por algún milagro estaba vivo, a duras penas. El daño fue tan grave que sus compañeros soldados afirmaron que le faltaba la mitad de la cabeza. Dios. Después de ser trasladado de urgencia al hospital, Kaya entró en coma durante 7 días, tiempo durante el cual Finlandia perdió la guerra. Claro, no estaba él, que tiene sentido. ¿Coincidencia? Yo creo que no. De hecho, la guerra terminó el mismo día en que Haya despertó. Wow. Quién sabe, tal vez los soviéticos se enteraron de que se había levantado de nuevo y quisieron terminar la guerra en ese mismo momento. El Tratado de Paz de Moscú, que se firmó para poner fin a la guerra, resultó en que Finlandia cediera el 11% de su territorio a la Unión Soviética. Aún así, considerando el tamaño y el poder de la fuerza a la que se enfrentaban, muchos en Finlandia vieron el resultado de la guerra de invierno como una victoria. Por otro lado, los soviéticos no reconocieron su progreso como un triunfo. Nikita Khrushchev, el líder soviético en los años 1950 y 1960, afirmó más tarde: "Todos nosotros sentimos en nuestra victoria una derrota por parte de los finlandeses". En ningún aspecto los efectos de la guerra de invierno se sintieron con mayor fuerza para los soviéticos que en el número de bajas. Murieron más de 125.000 soldados soviéticos. El total de bajas soviéticas fue tan grave que un general ruso comentó que la tierra que habían conquistado era lo suficiente para enterrar a sus muertos.
Y pensar que Simo, el pequeño de la granja, se llevó solo casi el 0.5% de ellos. Un A pesar de hombre. bailar con la muerte, Todo eso. Haya fue uno de los afortunados sobrevivientes de la guerra. En honor a su valentía y habilidad, recibió la Cruz de la Libertad y la Cruz de la Batalla de Kola. Aún más impresionante, Haya obtuvo el ascenso de cabo a segundo teniente, el mayor salto en las filas militares visto en la historia de Finlandia. Sin Dios. embargo, no es que se estuviera utilizando su salto de rango para gritar órdenes en el campo de batalla. Haya tardó años en recuperarse de su lesión fatal, con largos tratamientos y 26 cirugías. Si bien finalmente se recuperó por completo, el lado izquierdo de la cara de Haya permanecería desfigurada por el resto de su vida. Pero gracias a sus Dios. cicatrices, Simo era fácilmente reconocido cada vez que salía en público. En su mayor parte, quienes lo conocieron lo proclamaron como un héroe de guerra. Pero no todos se alegraron mucho de encontrarse con la muerte blanca. Los comunistas dentro de Finlandia desaprobaron a Haya por atacar a tantos soviéticos en el campo de batalla. Tanto es así que incluso recibió amenazas de muerte por parte de ellos. Vaya, proteges a tu propio país de la invasión y ¿cuál es tu recompensa? Amenazas de muerte de las mismas personas que intentabas proteger. A veces la vida no es justa. Con gente aparentemente detrás de su cabeza, Simo decidió pasar gran parte de su vida de posguerra en casa de sus padres y hermanos, en lugar de la suya. Afortunadamente no todo fueron malas noticias para Simo. Redemption. Ahí está, Con ¿no? todo el tiempo libre que tenía ahora, volvió a lo que mejor sabía hacer: disparar. Excepto que esta vez estaba cazando alces, no soldados soviéticos, y ahora, en lugar de acampar en trincheras heladas, asistía a glamurosas partidas de caza. Bueno, si alguien merecía una jubilación de lujo, ese era Simo. En 2002, a la edad de 96 años, Simo Haya falleció pacíficamente Parece el grito. Parece el grito la pintura de esto. en su casa en el sureste de Finlandia. Curiosamente, incluso en sus últimos años, todavía pudo vencer a su antiguo enemigo, sobreviviendo a la Unión Soviética, que se había derrumbado 11 años antes de su muerte. Si bien es posible que Simo ya no esté con nosotros, su legado sigue vivo hoy en día. Un museo en Sairastupa tiene una exposición completa dedicada a Simo. Su rifle se exhibe Ah. con orgullo, y en otras partes de internet, la gente ha creado personajes de videojuegos con su imagen. Es Ah. toda una máxima señal de respeto. Es que era muy crack. No importa cuánto estén las posibilidades en tu contra, Simo Haya ha demostrado que con práctica, paciencia Era muy bueno en lo suyo. y tal vez un poco de nieve, incluso las hazañas más extraordinarias son posibles. Bastante bien para un pequeño gran... Un momento. Listo, ¿No listo. crees? ¿Qué opinas sobre este talentoso francotirador? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, ¿Se dan cuenta que no tienen las. Aquí esta como la nota, ¿cómo se llaman? házmelo saber en los Los videos aquí que te suelen salir de aquí, recomendados de YouTube. Eso probablemente sea porque YouTube cambió, pues, cómo funciona esa, pues ya no es tan simple como antes. Antes era automático casi, y ahora es molesto. Así que, pues nada, eso me pasa también, se entiende. Así que, pues nada, espero que lo hayan disfrutado. Muy sencillito, sencillito este video. Así que, bueno, no disculpa si no hablé demasiado, así que no hay mucho que comentar, solo que en un carácter ya está. Así que, pues nada, no estoy acostumbrado a contenido de sorprendente, no algo que suelo consumir, así que bueno. Así que espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por la recomendación. Se agradece. Y espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en próximos videos. Bye bye.